Muy buen- Muy buenas tardes, buenos días a todos, nuestra audiencia, bienvenidos a todos desde los distintos rincones de América Latina. Bueno, estamos muy contentos de abordar este segundo día de Latam Hospital y también el segundo día del bloque de salud de la mujer. En esta oportunidad vamos a tener dos conferencias muy importantes de dos instituciones referentes en el tema. Eh, una es de la Sociedad Mexicana de Anestesiología y en Ginecología y Obstetricia, ESMAGO, y la otra es del Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe, CLIAS. En la primera, que va a estar a cargo de la doctora Ana Elvira Peralta Peñalosa, vamos a hablar del impacto de la preeclampsia en la morbilidad y mortalidad de la madre, ¿no? Materna. Eh, Así que en esta conferencia, a cargo de la doctora Peralta, vamos a hablar de este tema tan importante que afecta a tantas madres y que genera complicaciones sumamente peligrosas. La doctora Peñalosa es anestesióloga, egresada del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y es jefa de anestesia y ginecología y obstetricia del hospital también Eduardo Lisiaga. Es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Ginecología y Obstetricia ESMAGO, así que creo que es una referente en este tema y vamos a tener una conferencia muy interesante de la mano de ella. Así que, Ana, muchísimas gracias por estar presente. Gracias también a la Sociedad Mexicana por facilitarnos la participación y escucharte. Hola, qué gusto saludarlos. De verdad me es muy grato y a nombre de la Sociedad Mexicana de Anestesia en Ginecología y Obstetricia, pues les damos las gracias por tomarnos en cuenta para este proyecto tan importante como es la salud de la mujer. Y bueno, vamos a compartir y hablar de un tema que pues realmente es muy relevante en, en estas pacientes. Ahí se ve perfecto. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio con este tema que es el impacto de la preeclampsia en la morbilidad y mortalidad materna. Para ello, pues vamos a hablar qué impacto tiene la preeclampsia en el mundo. Y la literatura menciona que aproximadamente cada 3 minutos va a morir una mujer a causa de esta patología. Aproximadamente se ha reportado 50,000 muertes al año. Se considera a la preeclampsia como un síndrome o enfermedad multisistémica que afecta del 2 al 8% de los embarazos. Y también es la primera causa de ingreso de mujeres embarazadas a las unidades de terapia intensiva. Tiene una alta morbilidad y mortalidad materna, ya que toda la patología que se desarrolla con esta enfermedad va a causar grandes estragos y no solo en la paciente como tal, sino también en el feto. Entonces, de aquí la importancia y la relevancia de conocer bien toda la patología de esta enfermedad. Se reporta también que el 25% de los casos se dan en América Latina y el Caribe. Y en México la incidencia es de 47.3 por cada 1,000 nacimientos y este es un reporte de la Secretaría de Salud de México de este año. Y bueno, en esta tabla quiero mostrarles, aquí en México se reportan las semanas epidemiológicas. Entonces, vamos a ver que en la mayoría de todas estas semanas epidemiológicas, todos los trastornos hipertensivos del embarazo se encuentran en el tercer lugar. La hemorragia obstétrica aún continúa siendo la primera causa de muerte en este grupo de pacientes y solamente cuando estuvimos en la época de COVID se reportó el COVID como primera causa de muerte.
Entonces, bueno, vamos a ver que si los trastornos hipertensivos del embarazo se encuentran como segunda causa de muerte, entonces, pues tenemos que hacer algo para tener un impacto positivo en esta patología y evitar más muertes maternas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se define o cómo se va a ir manejando la preeclampsia. Vamos a ver que ella es un trastorno progresivo y que el 20% de las mujeres pueden tener muchas complicaciones severas, como es un desprendimiento de placenta, daño a órganos blancos, trastornos de la coagulación, convulsiones y se ha reportado mayor riesgo de enfermedad coronaria o cardiopatías secundarias a la preeclampsia. También se reporta que los bebés pueden ser prematuros, con bajo peso al nacer y tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La preeclampsia se define también como un estado proinflamatorio. ¿Cómo vamos a clasificar estos trastornos hipertensivos? Hay diferentes asociaciones y sociedades que tienen sus definiciones, pero en general se ha hecho este consenso. La hipertensión crónica es aquella que está presente en las pacientes antes de las 20 semanas de gestación y la hipertensión gestacional es aquella que ya se va a presentar después de las 20 semanas con presiones arteriales sistólicas mayores de 140 milímetros de mercurio y diastólicas por arriba de los 90 milímetros de mercurio. La hipertensión gestacional severa igual es después de las 20 semanas de gestación y con una presión arterial reportada de 160-100 milímetros de mercurio. Y la preeclampsia como tal se va a definir o a diagnosticar en aquellas pacientes con más de 20 semanas de gestación con presiones sistólicas por arriba de 140-90 milímetros de mercurio más daño a órgano blanco. Y vamos a ver aquí que se van a agregar dos componentes importantes, lo que es los criterios de severidad de la preeclampsia y aquellas pacientes que no tienen criterios de severidad. Y la hipertensión crónica más preeclampsia agregada, pues es aquella hipertensión conocida que presenta un empeoramiento de las cifras tensionales o que se añade daño a un órgano blanco. Y bueno, vamos a ver aquí en este diagrama lo que ya les mencioné. La definición es presión arterial por arriba de 140-90 y después de las 20 semanas de gestación. Es aquí cuando ya las pacientes van a empezar a presentar diversos signos o síntomas de que la presión arterial se está elevando. Aquí lo importante sería que todas las pacientes tuvieran un adecuado control prenatal. Desafortunadamente, acá en nuestro país o en el hospital donde yo estoy, que es el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, muchas de las pacientes que atendemos no tienen un control prenatal. Entonces, estas pacientes ya ingresan con los signos y síntomas de gravedad y pues bueno, ya en ese momento nos toca como equipo multidisciplinario atender a esta paciente. Vamos a ver que la preeclampsia se va a definir como el estado que se va a caracterizar por la presencia de hipertensión y proteinuria que ocurre por primera vez después de la semana 20 del embarazo durante el parto o puerperio. Aquí es muy importante recalcar que ahora la proteinuria ya no es un dato que deba estar presente. A veces muchos pacientes pueden tener la presión muy alta y no tienen proteinuria y sin embargo se clasifican como preeclampsia porque también presentan otros datos o síntomas que en un momento vamos a revisar. Y bueno, vamos a ver que la eclampsia es la aparición de convulsiones en pacientes con síntomas de preeclampsia. El síndrome de HELP, pues es una variante de severidad de la preeclampsia y que se va a caracterizar por alteraciones en las enzimas hepáticas. Va a haber alteración en las plaquetas porque van a disminuir y esto es una plaquetopenia y también va a haber hemólisis. Entonces, si nuestras pacientes evolucionan hasta un síndrome de HELP,
pues bueno, ya estamos hablando que esa paciente pues va a ir a una terapia intensiva y realmente va a ser algo muy complicado. Y vamos a definir una emergencia hipertensiva como aquella que es dos valores de presión arterial severa no consecutivos tomados en 15 a 60 minutos de diferencia. Entonces, aquí, ¿qué cifras podrían ser? Pues no sé, 160, 110 o más. Y bueno, vamos a ver que en cuanto a la etiología de esta enfermedad, pues vamos a ver que es una enfermedad de las teorías, porque realmente no hay una sola que pueda definir completamente qué es lo que está pasando en la preeclampsia. Lo que sí se ha visto es que hay una vía común donde hay activación de células endoteliales, inflamación intravascular y estrés del sincitio trofoblasto. Entonces, cuando se empieza a desencadenar esto, lo que nos va a condicionar es que la placenta va a empezar a sufrir y va a empezar a tener isquemia e hipoxia. Y aquí en este esquema, pues vamos a ver que en cuanto a la etiología, pues pueden ser muchas causas, desde enfermedades autoinmunes, puede ser enfermedades periodontales. Cuando tuvimos el SARS-CoV-2 también nuestras pacientes llegaban más complicadas y bueno, sea algo que es muy importante aquí y desafortunadamente la mayoría de nuestras pacientes lo tienen es la diabetes y la obesidad materna. Como les menciono, desafortunadamente la mayoría de nuestras pacientes en nuestra población aquí mexicana, lo que estamos viendo es que cada vez llegan con mayor índice de masa corporal y la mayoría de ellas tienen una diabetes gestacional o a veces ya diabetes mellitus como tal. Entonces, si aunamos todas estas patologías más la preeclampsia, entonces nos estamos enfrentando a pacientes que son de muy alto riesgo y que representan una morbimortalidad materna extrema. Continuando con la fisiopatología, vamos a ver que esta se va a dividir en dos. La primera parte, que es un defecto de placentación o asintomático, y el síndrome endotelial materno, cuando aquí ya se presentan todos estos signos y síntomas característicos de la preeclampsia. En la primera etapa vamos a ver que va a haber una invasión inadecuada del trofoblasto, va a haber una placentación anormal y por consecuencia la placenta tiene hipoperfusión. Entonces, todo esto condiciona a la segunda etapa donde ya la disfunción endotelial es marcada y están las manifestaciones clínicas a nivel sistémico. Y bueno, vamos a ver aquí cuál es la causa de isquemia placentaria en mujeres con preeclampsia. Pues vamos a ver aquí que la arteria espiral va a jugar un papel muy importante. Entonces, como pueden ver aquí, esta arteria cómo se va transformando hasta donde se han hecho reportes donde se encuentra aterosis. Entonces, todo esto va a condicionar pues que empiece a darse toda esta cascada y bueno, que el sistema cardiovascular materno empiece a tener disfunción. En cuanto al remodelado endovascular, que en estas pacientes es defectuoso, vamos a ver que hay persistencia del músculo liso de las arterias espirales, disminución del calibre de los vasos y por lo tanto va a haber un enlentecimiento del flujo. Va a haber acumulación de los componentes del plasma en las paredes de los vasos y va a haber proliferación de macrófagos. Y todo esto en conjunto va a llevar a una aterosis, lo que va a llevar como consecuencia una reducción del flujo y la perfusión uteroplacentaria, llevando a hipoxemia y estrés oxidativo. Entonces, vamos a ver que todo este daño endotelial, cómo va a interactuar en esta cascada de componentes que hacen que nuestra paciente vaya siendo cada vez más grave. Entonces, vamos a ver que este daño endotelial va a causar vasoespasmo, escape capilar, hay hemólisis,
se va a activar la coagulación y nos va a dar todos estos síntomas, que es todas las manifestaciones cerebrales. Lo que puede también aquí condicionarse es un desprendimiento de placenta, isquemia renal, como tal, la hipertensión arterial, va a haber edema, hemoconcentración, proteinuria y la trombocitopenia, que es algo característico en estas pacientes. Y bueno, aquí en este otro esquema, pues es como un resumen de lo que les estoy mencionando, cómo todos estos factores que son tan importantes van a interactuar para llevar a esta isquemia y disfunción placentaria, ocasionando un daño multiorgánico que principalmente es a nivel cardiorrespiratorio, renal, sistema nervioso central, hepático y hematológico. En esta otra vamos a ver cómo todos los factores van a interactuar, desde factores inmunológicos, factores propiamente maternos y también genéticos, van a unirse para hacer todo este estrés oxidativo, la persistencia de hipoxia y finalmente la isquemia placentaria, lo que va a desencadenar toda esta patología y los signos y síntomas característicos. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo tenemos para la preeclampsia? Bueno, estos se han dividido en riesgo alto y riesgo moderado. Para que una paciente tenga mayor probabilidad de tener preeclampsia, pues bueno, se ha visto que si esta paciente tuvo preeclampsia previa, es más común que en su embarazo próximo tenga preeclampsia. Pacientes que tienen hipertensión crónica, la diabetes mellitus 2, gestación múltiple y síndrome antifosfolípido. En cuanto a los de moderado riesgo, vamos a ver que está el lupus eritematoso sistémico, técnicas de reproducción asistida, pacientes con enfermedad renal crónica, que también son muy frecuentes en nuestro medio. La edad materna avanzada, aquí la manejan como mayor de 35 años y en otras literaturas puede ser a partir de mayor de 37 años. Eh, otra patología, como les mencionaba, muy frecuente, pues es la obesidad. Aquí manejan índices de masa corporal mayor a 30, intervalo mayor de 10 años desde el primer embarazo. Y bueno, pues como ven, todos estos factores pues hacen más propicio que nuestras pacientes puedan tener esta patología. Y bueno, en esta tabla quiero mencionarles solamente que igual las diferentes sociedades o asociaciones engloban todos estos factores como de alto riesgo y riesgo moderado y pues la mayoría coinciden. Entonces, pues bueno, si nuestras pacientes ya llegan con esto, pues nosotros ya debemos ir pensando que estas pacientes realmente van a tener una complicación. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la preeclampsia? El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia menciona que debemos tener presiones arteriales sistólicas por arriba de 140 o presiones arteriales diastólicas por arriba o igual a 90 en 2 ocasiones, separadas por 4 horas luego de las 20 semanas de gestación. Entonces, también vemos aquí que la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, pues maneja estas mismas cifras, 140, 90. Aquí lo mencionan que en 2 mediciones con 15 minutos de diferencia. Entonces, bueno, si nuestras pacientes llegan a estas áreas de urgencia o de choque, pues si se encuentran con estas cifras tensionales, inmediatamente debemos empezar a considerar que es una paciente que tiene preeclampsia. Entonces, aquí se prende el foco rojo porque muchas de ellas ya llegan con una preeclampsia severa, con presiones arteriales por arriba de los 160, 110 milímetros de mercurio. Y bueno, ahora, ¿cuáles van a ser estos criterios diagnósticos? Hasta ahorita he mencionado la presión arterial, que es mayor de 140, 90. Entonces, vamos a ver aquí que se puede agregar la proteinuria, la lesión renal aguda, considerando la cantidad de creatinina,
lesión hepática, y esto como lo podemos ver con el conteo o un estudio de pruebas hepáticas donde vemos las transaminasas elevadas. Muchas de estas pacientes ya pueden llegar con síntomas neurológicos, alteraciones del estado de alerta, cefalea intensa, dolor epigástrico o incluso ya convulsionando. Y bueno, vamos a ver que dentro de las alteraciones hematológicas, pues va a estar las plaquetas por debajo de 150,000. Muchas de ellas también pueden ya presentar complicaciones cardiorrespiratorias y muchas de ellas también disfunción ya útero-placentaria, y muchas de ellas ya llegan con sangrado, y que esto nos pudiera hablar de un desprendimiento prematuro de placenta. Ahora vamos a ver cuáles van a ser los criterios de severidad y los que no tienen severidad. Vamos a ver que muchas de estas pacientes solamente pueden llegar con la cifra tensional elevada y nada más, pero ya cuando estas pacientes presentan una alteración a órgano blanco, entonces ya es un criterio de severidad. ¿Y cuál es este? Dolor epigástrico o en hipocondrio derecho intenso y persistente, la proteinuria mayor a 5 gramos en orina de 24 horas o una creatinina sérica mayor a 1.2 miligramos por decilitro, pruebas de función hepática alteradas, trastornos visuales, oliguria menor a 500 mililitros en 24 horas. Entonces, como podemos ver, realmente estas pacientes se complican demasiado. Y si estas pacientes no tuvieron un control prenatal, pues todo este panorama se nos complica aún más. Y bueno, vamos a ver aquí que en cuanto al tratamiento hipertensivo, estos son los medicamentos que se utilizan: el abetalol, que se considera de primera línea, hidralazina y nifedipino. Aquí ustedes podrán ver cada una de las dosis. Finalmente, este manejo inicial de fármacos, pues realmente lo dan los ginecólogos, y muchas de estas pacientes, si llevaron un control prenatal, pues a veces pueden llegar con sus cifras pues todavía dentro de parámetros aceptables y no con criterios de severidad. En esta otra les muestro igual estos fármacos que pueden ser administrados de forma oral o intravenosa, que muchos de ellos, por ejemplo, acá en nuestro hospital, cuando llega una paciente con un trastorno hipertensivo, se activa una alerta y todos los servicios involucrados vamos a donde se encuentre la paciente, si fue al área de urgencias o al área de choque. Entonces, para desde ese momento ir viendo cuál va a ser el seguimiento de esta paciente. Entonces, al llegar los servicios involucrados, que es terapia intensiva obstétrica, anestesia, ginecología, neonatología, enfermería, se hace todo este manejo integral, pues para tratar de mitigar mayores complicaciones y ver cuál va a ser la resolución del embarazo de esta paciente. Y bueno, vamos a ver que el sulfato de magnesio va a ser un fármaco que también se administra y va a ser como de primera línea para prevenir convulsiones, esto es decir, la eclampsia. Y bueno, aquí vamos a ver que este medicamento se va a administrar en dosis de 4 a 5 gramos en 5 minutos y una infusión de 1 gramo por hora por 24 horas. Nosotros como anestesiólogos debemos saber o interrogar realmente o revisar en el expediente cuánto magnesio ha pasado, porque dependiendo de la técnica anestésica que vamos a dar, pues vamos a ver que este sulfato de magnesio prolonga el efecto de los relajantes musculares no despolarizantes. Entonces, también tenemos que ver que esta paciente pues no tenga datos de intoxicación por sulfato de magnesio. En caso de que tuviera datos de intoxicación, se va a suspender este medicamento y se va a administrar gluconato de calcio 1 gramo IV en 5 a 10 minutos. Y bueno, el momento de la interrupción del embarazo, ¿cómo va a ser? Bueno, finalmente esto está o lo decide
el equipo de ginecología. Sin embargo, pues lo ideal es que estas pacientes pues tengan las 37 semanas de gestación, pues para que los productos o los bebés no tengan problemas de eh, prematurez y sin embargo, muchos de ellos a veces por las condiciones tanto maternas o fetales no pueden llegar a las 37 semanas. Y a veces estas pacientes están interrumpiendo a las 34 semanas de gestación o antes, dependiendo de cómo se encuentre hemodinámicamente la mamá. Entonces, para definir el momento de interrupción del embarazo, vamos a ver que se deben considerar la edad gestacional, pues la presentación fetal, las condiciones obstétricas, maternas y fetales. Cuando ingresan estas pacientes a las áreas de labor, pues si no llevan datos de severidad, se inicia con un manejo expectante y que es pues justamente un tiempo para tomar todos los laboratorios necesarios o que se interconsulte a los servicios involucrados para ir viendo cómo evoluciona esta paciente y cómo va a ser la vía de resolución de su embarazo. Entonces, esto va a depender continuar con el manejo expectante o no, pues del estado hemodinámico de la paciente o del feto. Y bueno, de inicio, ¿qué se les pide a estas pacientes? Es un perfil preclámpico donde se pide una biometría hemática, química sanguínea, de preferencia una gasometría arterial y un examen general de orina. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para que nosotros vayamos conociendo cómo está esta paciente y también nosotros como anestesiólogos ir planeando qué tipo de anestesia va a ser la mejor para esta paciente. Y bueno, ¿qué consideraciones preanestésicas vamos a considerar? ¿O cuáles son las más importantes? Bueno, pues realizar una valoración preanestésica en la fase latente del trabajo de parto, que es cuando las pacientes pues todavía están tranquilas, que pueden cooperar, que no tienen tanto dolor. Y bueno, también nosotros como anestesiólogos debemos determinar la severidad del trastorno hipertensivo. Algo muy importante es valorar la vía aérea. Recordemos que estas pacientes se consideran vía aérea difícil y por todos los cambios fisiológicos del embarazo, pues la vía aérea sufre muchas modificaciones y sobre todo recordemos que tienen edema. Entonces, si son con un trastorno hipertensivo, pues este edema puede perpetuarse más. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos esta valoración para nosotros también tener todos los aditamentos o un carro de vía aérea para poder resolver cualquier complicación que se pudiera presentar al momento de una anestesia general. Y es muy importante también ver la condición hemodinámica basal. Recordemos que esta patología es dinámica, no es estática y muchas pacientes, por ejemplo, ingresaron en la mañana y si se dejaron evolucionar y se toman otros controles de laboratorio, muy seguramente las plaquetas van a estar disminuidas. Entonces, también como anestesiólogos es importante para nosotros ver los parámetros de coagulación si estamos considerando una anestesia neuroaxial. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo eso? Pues hacer ya un manejo perioperatorio, pensar cuál es la mejor manera de resolver este embarazo y en cuanto a la anestesia, cuál es la ideal. ¿Sí? Entonces, la finalidad de esto, pues, es disminuir la morbilidad y mortalidad materna. En cuanto a la monitorización, ¿qué es lo que podemos ver? Pues bueno, normalmente ahora ya lo que se hace con estas pacientes es una reanimación por metas y objetivos, es decir, dar realmente lo que la paciente necesite. Y en cuanto a la monitorización, pues si lo tenemos, usarlo. Afortunadamente tenemos nosotros esta monitorización, tenemos el ANI, Máximo, SETLINE,
Edwards, y podemos hacer un mejor manejo hemodinámico de estas pacientes para justamente irnos guiando por metas y objetivos. Recordemos que estas pacientes ya son muy complejas, y si nosotros no hacemos un manejo adecuado, pues nosotros finalmente incidimos en la evolución de estas pacientes. Entonces vamos a ver que de inicio pues es un monitoreo hemodinámico no invasivo. eh, el catéter central se deja reservado solamente si se necesita. De igual manera, la línea arterial. También se menciona en la literatura que pudiera ser de utilidad un ecocardiograma transtorácico, el ultrasonido, pero bueno, también pues esto debemos de adaptarnos al entorno o a los insumos que tengamos en nuestros hospitales. Lo ideal pues es que tuviéramos toda la monitorización para dar un mejor manejo. En cuanto al manejo de líquidos en el transanestésico de estas pacientes, pues vamos a ver que lo ideal es administrar cristaloides. No se ha reportado un mayor beneficio materno o fetal al utilizar coloides. Entonces, realmente nosotros nos vamos con soluciones cristaloides, y aquí es muy importante hacer mención que el manejo es restrictivo, no liberal, y que toda esta administración de líquidos debe ser cautelosa. Considerar también aquí la administración de volumen de fármacos, y la literatura reporta que la tasa de administración de cristaloides puede fijarse de 60 a 80 mililitros por hora. Si nosotros hacemos un manejo indiscriminado de líquidos, lo que vamos a provocar es un edema pulmonar. Y recordemos que el edema pulmonar pues es una complicación muy grave o severa para estas pacientes y en general para cualquier tipo de pacientes. Entonces, también aquí recordar que el gasto urinario no es un buen predictor de la respuesta a fluidos en pacientes con preeclampsia y no debe ser utilizado como guía terapéutica. Entonces, recordar que el manejo de líquidos es de manera restrictiva. Y bueno, ¿por qué debe ser así? Porque el edema pulmonar va a ocurrir en 3 a 5% de las pacientes con preeclampsia, y el 70% de estos eventos ocurre en el periodo posterior a la resolución del embarazo. Entonces, puede haber con este edema pulmonar mayores complicaciones cardiopulmonares, como enfermedades valvulares, disfunciones diastólicas, y entonces esto va a ocasionar una alta morbilidad materna. Entonces, de aquí la importancia que nosotros hagamos estos manejos guiados por metas y objetivos. Ahora bien, si a nosotros nos piden una analgesia obstétrica, ¿qué es lo que debemos considerar? Muchas de estas pacientes que no tienen criterios de severidad, la mayoría de ellas se resuelven por vía de parto vaginal. Y aquí, bueno, lo ideal para nosotros y para la paciente sobre todo es que esta analgesia obstétrica, que la anestesia epidural es la técnica de elección, se debe colocar de manera temprana. ¿Por qué? Pues para tener un control del dolor desde un inicio, va a haber reducción en el consumo de oxígeno, ventilación minuto en la primera y segunda etapa del trabajo de parto, y va a haber disminución en la liberación de catecolaminas. Entonces, con todo esto, pues vamos a evitar que esa paciente tenga mayor dolor, se incrementen las cifras tensionales y vamos a tener mejores resultados. Entonces, como anestesiólogos, ¿qué es lo que debemos considerar? Como en cualquier procedimiento de una anestesia neuroaxial epidural, pues es considerar el recuento plaquetario. Recordemos que muchas de estas pacientes tienen plaquetopenia, entonces, bueno, esto es importante para considerar el tipo de anestesia que vamos a poner. Aquí se menciona que si las pacientes pudieran tener una hipotensión posterior a la anestesia epidural, no debemos precargar con líquidos, y si se presentara, pues debemos usar dosis bajas de fenilefrina o efedrina.
Y bueno, en cuanto al anestésico local, ¿cuál es el ideal? Bueno, se ha visto ahora o la literatura reporta que se pueden disminuir las concentraciones de anestésicos locales. ¿Y esto cómo puede ser? Por ejemplo, la ropivacaína administrada al 1% ha sido muy benéfica para estas pacientes porque tiene una menor incidencia de bloqueo motor. Entonces, se han visto buenos resultados con ropivacaína al 1% y lo que nosotros hacemos acá en nuestro hospital es administrar esta ropivacaína más un opioide, que generalmente es fentanil. Entonces, obviamente tenemos monitorizadas a nuestras pacientes en el área de labor y nosotros estamos muy al pendientes de su evolución y se pueden administrar dosis subsecuentes de anestésico local, pues para que estas pacientes tengan un trabajo de parto lo más placentero posible y para tener mejores resultados. Ahora bien, cuando estas pacientes se tienen que resolver por vía cesárea, ¿qué anestesia es mejor? ¿Una anestesia neuroaxial o una anestesia general? Bueno, pues aquí la literatura o se recomienda que la anestesia sea neuroaxial y de esta se prefiere la anestesia espinal sobre la técnica epidural. Eh, la administración igual de anestésicos locales más opioides, lo que nosotros hemos manejado aquí en nuestro hospital y que nos ha ido muy bien es bupivacaína hiperbárica y podemos poner morfina y realmente nuestras pacientes han tenido muy buenos resultados. También con esta técnica, pues hay que considerar la hipotensión post-anestesia neuroaxial. Debemos estar prevenidos teniendo efedrina o fenilefrina si la tiene, o en todo caso a veces norepinefrina. También cuando estas pacientes se manejan en cesárea con una anestesia neuroaxial, la terapia de líquidos también es restrictiva. Eh, es muy importante en todas las pacientes considerar el estado hemodinámico, el manejo individualizado y la monitorización adecuada. Y bueno, sabemos que por todas las alteraciones en la coagulación, estas pacientes pues pueden ser más propensas a un hematoma epidural. Entonces, por eso nosotros debemos ser pues muy juiciosos y revisar perfectamente bien los laboratorios. Y bueno, para tener un bajo riesgo de hematoma epidural, ¿qué es lo que las guías recomiendan? Bueno, un conteo plaquetario por arriba de 70,000, que no haya una coagulopatía agregada, que la función plaquetaria sea normal, que esta paciente no tenga tratamientos antiagregantes o anticoagulantes y para manipular el catéter, pues las plaquetas deben de estar por arriba de 75,000 a 80,000 plaquetas. Si nosotros detectamos o por neuroimagen se ve sospecha de hematoma epidural, pues debemos dar o interconsultar inmediatamente al servicio correspondiente. Entonces, finalmente, para este tipo de anestesia, podemos ver que también son grandes retos porque no solamente nos enfrentamos a pacientes con preeclampsia. En la imagen que les muestro ahí, pues es paciente con preeclampsia más una obesidad mórbida. Entonces, realmente es un reto para nosotros colocar adecuadamente una anestesia neuroaxial en este tipo de pacientes. Recuerdo que esta paciente pesaba 145 kilos y afortunadamente pues sí pudimos colocar un bloqueo mixto y entonces todo estuvo bien, porque finalmente manipular la vía aérea de esta paciente pues era algo también muy complejo. Y bueno, ahora vamos a ver si nuestra anestesia neuroaxial por alguna situación no fue posible y tenemos que dar este procedimiento anestésico con anestesia general balanceada, ¿qué es lo que debemos considerar? Bueno,
Vamos a ver que este tipo de anestesia va a estar reservada para los casos en que la anestesia neuroaxial esté contraindicada. Recordemos que hay mayor dificultad en el manejo de la vía aérea y que puede haber una respuesta hipertensiva a la laringoscopía. Entonces aquí igual nosotros tenemos que dar dosis adecuadas de fármacos, pues para evitar justo esto. Tienen que ser intubaciones de secuencia rápida y obviamente el anestesiólogo que manipule la vía aérea de estas pacientes, pues es el que tenga mayor experiencia. Recordemos que estas pacientes se desaturan más rápido, tienen más riesgo de una broncoaspiración, porque recordemos que estas pacientes embarazadas se consideran como estómago lleno. Entonces, realmente tenemos que tener una coordinación importante o muy coordinada con todo nuestro equipo, pues para finalmente dar una atención óptima y evitar complicaciones. Recordemos que un mal manejo de la vía aérea, pues puede llevar a la muerte a nuestras pacientes. Entonces, veamos también que lo que las guías recomiendan es que si en nuestras unidades tenemos videolaringoscopio, pues lo usemos. En estas pacientes no debemos estar ni queriendo experimentar ni nada. O sea, se tiene que hacer lo mejor posible de manera rápida para evitar complicaciones. Entonces, también aquí, pues nosotros debemos de hacer una valoración preanestésica adecuada, porque, por ejemplo, en la fotografía que les muestro con permiso de la paciente, fue una paciente con preeclampsia que era para un parto. Entonces, solamente en la hoja decía hipoplasia mandibular, pero cuando llegué al área de labor y veo a esta paciente, o sea, realmente manipular esa vía aérea, pues es todo un reto. Entonces, realmente es ahí cuando decimos realmente que mi anestesia neuroaxial quede perfecta para evitar manipular esa vía aérea. Y con las pacientes con obesidad mórbida, como pueden ver, pues también representan un reto. Entonces, recordar aquí que también el manejo de líquidos debe ser de forma restrictiva. Y bueno, en cuanto a los uterotónicos, ¿qué es lo que vamos a elegir o cuál es el ideal para estas pacientes? Bueno, vamos a decir rápidamente que los uterotónicos son fármacos que modulan la fuerza de la contracción uterina, activando el músculo liso del útero, provocando un aumento de la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones. Y bueno, pues sabemos todos que la oxitocina es el fármaco de primera línea. Hay diferentes formas de administración. Una que es muy común y fácil de administrar es la regla de los tres, y esta se va a referir a la fuerza del tono uterino mediada por el obstetra en el momento de la cesárea. Se van a administrar 3 unidades de oxitocina IV durante 1 minuto. Vamos a esperar 3 minutos, se pregunta al obstetra cómo va el tono, si este es adecuado, se va a una perfusión, si no, administramos otros 3 unidades más hasta llegar a 9. Si ya con esto las pacientes tuvieron un buen tono, se deja una perfusión de 3 unidades por hora hasta 8 horas después del parto. Si no, pues ya elegimos otro uterotónico. Y bueno, en cuanto a la carbetocina, vamos a ver que es un análogo sintético de la oxitocina, mismo mecanismo de acción y perfil de seguridad. Su principal ventaja es que su semivida es más larga, va de 40 a 120 minutos. La dosis recomendada son 100 microgramos. Vamos a ver que la literatura reporta que con 40 microgramos intravenoso se ha visto el mayor efecto de contracción uterina. Entonces, algunos recomiendan que no se administren los 100 microgramos, pero bueno, finalmente esto también va a depender de las características que tenga cada paciente. Recordemos
que estas pacientes también pudieran presentar una hemorragia obstétrica y entonces, bueno, el panorama se complica más. Ya hay algunos estudios que para elegir el útero tónico están viendo, por ejemplo, todos los factores de riesgos que tienen, porque también muchas de estas pacientes pueden tener una preeclampsia y a lo mejor una anomalía de la inserción placentaria, como es un acretismo o un percretismo placentario, donde finalmente nosotros ya estamos esperando que esas pacientes sangren mucho. Entonces, a veces ahí ya de inicio mencionan la carbetocina, los 100 microgramos. Recordar también que pues finalmente estos fármacos, tanto la oxitocina como la carbetocina, pues tienen efectos adversos y debemos ser muy cautelosos con su administración y debe de ser de manera lenta y diluida para evitar o potenciar sus efectos adversos. Y aquí algo que es muy importante es que la metilergonobina está contraindicada en todos los trastornos hipertensivos del embarazo y en aquellas pacientes que tienen cardiopatías. Entonces, pues esto es muy importante recordar. Y bueno, ya en cuanto al manejo posparto inmediato, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues normalmente todas estas pacientes, lo ideal es que vayan a una terapia intensiva obstétrica. Afortunadamente, nosotros tenemos esta terapia intensiva obstétrica a un lado de los quirófanos y entonces, bueno, nosotros ahí tenemos pues una coordinación también con los médicos que están en la terapia intensiva para continuar el manejo de estas pacientes. Es muy importante recalcar que el mantenimiento de la terapia antihipertensiva se debe continuar en la terapia y a veces estas pacientes deben de egresar con medicamentos para evitar antihipertensivos para evitar que pudieran tener más complicaciones y ya tener sus citas de seguimiento para ver que esas cifras de tensión arterial pues realmente hayan disminuido. También recordemos que muchas de estas pacientes a veces ya pueden quedar con hipertensión y pues ya el tratamiento debe de ser para siempre. Algo que es muy importante también y que también nos compete a nosotros como anestesiólogos es el manejo adecuado del dolor. Entonces, nosotros también tenemos que ir a la terapia intensiva y ver realmente que esta paciente esté libre de dolor, pues para evitar justo que tenga alzas en la presión arterial. Aquí muchas de estas pacientes que a veces la anestesia es general balanceada, para evitar el dolor, si todo se puede y las condiciones hemodinámicas y los laboratorios están bien, podemos hacer bloqueos regionales para evitar el dolor en estas pacientes. Y bueno, aquí recordar que los AINES no se recomiendan por el decremento principalmente de prostaglandina, falta de vasoconstricción e incremento del sodio sérico. Recordemos, pues, finalmente que este es un manejo en conjunto de ginecología, terapia, anestesia. Y que si nosotros trabajamos de esa manera ordenada, organizada, podemos brindar mejores resultados. Entonces, vamos a ver aquí que, pues bueno, finalmente a veces esta patología pues no se queda ahí, ¿no? Finalmente tiene consecuencias a largo plazo, como les mencionaba, no solo para la mamá, sino también para los productos, sobre todo en las mamás, pues son enfermedades cardiovasculares, como les mencionaba, pueden cursar ya con una hipertensión crónica, enfermedad coronaria, pueden tener enfermedad renal, diabetes. Entonces, pues realmente es una patología muy compleja y que realmente impacta pues en esta morbilidad materna. En cuanto a los bebés, se ha visto que tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, obesidad y reducción en la cognición de estos bebés. Entonces, pues, para concluir, ¿qué podemos decir? Que el manejo de la paciente con preeclampsia debe ser multidisciplinario,
Debe existir una adecuada valoración preanestésica, un plan perioperatorio individualizado. No todas las pacientes se manejan igual, entonces realmente nosotros debemos de estudiarlas a cada una y hacer este manejo de acuerdo a las patologías o en el estado que se encuentra esta paciente. Y pues algo muy importante es siempre mantener la integridad del binomio madre-hijo. Creo que la mayor satisfacción para nosotros como médicos pues es ver egresar a esta mamá con su bebé. Y vamos a ver que pues existen mejores resultados perioperatorios con el uso de algoritmos, guías y protocolos establecidos. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que esta charla haya sido de su agrado y pues solamente recordar que el día 22 de mayo siempre se festeja o se conmemora el Día Mundial de la Preeclampsia. Muchas gracias por su atención. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu presentación. Fue muy clara y la verdad que aportaste muchísima información acerca de esta problemática que sufren las mujeres y que muchas veces surge de imprevisto, ¿no? Estas complicaciones no se tienen en cuenta y bueno, el rol de los profesionales, los anestesiólogos, me parece muy importante como para poder prevenir ciertos problemas que van más allá del problema puntual, sino que dejan lesiones a largo plazo, ¿no? Gente que quizá tiene complicaciones en órganos blandos, no sé, en riñones, que terminan con diálisis o, no sé, realmente son situaciones complejas, dramáticas en un momento tan feliz que uno está recibiendo un hijo. Tener una complicación de estas puede hacer que la madre se separe del hijo, eh, y todos los costos que acarrea también para el sistema de salud, ¿no? El tema de las terapias, la verdad que es una complicación. Bueno, te vamos a hacer un par de consultitas. Eh, a ver, la primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de realizar una valoración preanestésica en las pacientes con preeclampsia? Bueno, realizar una adecuada valoración preanestésica o una historia clínica adecuada, pues ahí es donde nosotros vamos a detectar muchas patologías de estas pacientes. Recordemos que no solamente pues llegan por la preeclampsia, muchas de ellas tienen muchas enfermedades concomitantes, las más frecuentes en el embarazo o por ejemplo en nuestro medio aquí en México, pues es obesidad, diabetes. Muchas de estas pacientes también tienen lupus, artritis. Entonces, también nos han tocado pacientes post-trasplantadas renales. Entonces, si nosotros hacemos una adecuada valoración o somos muy minuciosos en interrogar a estas pacientes, ver laboratorios o incluso a veces los fármacos que están tomando previos, nosotros nos podemos dar idea de cómo va a estar esta paciente y nosotros podemos ir planeando desde ese momento su plan anestésico y que nosotros en quirófano ya tengamos todo listo, pues para evitar mayores complicaciones. Si, por ejemplo, es una paciente que tiene una vía aérea difícil, tener todos los aditamentos, fibrolaringoscopio, videolaringoscopio o incluso que alguien esté listo para hacer una traqueostomía. Entonces, de aquí la importancia de que nosotros realmente conozcamos a estas pacientes y pues así podemos tener un impacto benéfico y no incrementar pues las cifras de complicaciones o de mortalidad materna. Una consulta, no sé si tenés casuísticas, ¿no? De mujeres que se les presenta este problema a la hora del parto y que no tenían ninguna patología previa. ¿Se encuentran con muchos casos así? Sí, muchas de ellas ingresan a veces solamente por el trastorno hipertensivo, porque a veces muchas de ellas son pacientes muy jóvenes, o sea, desafortunadamente aquí también el embarazo en adolescentes, pues las cifras son muy altas. Entonces, muchas de ellas normalmente son las que solamente llegan
por embarazo y preeclampsia. Pero ya, por ejemplo, mujeres en promedio como de 25 hacia arriba de edad, ya son las que tienen, por ejemplo, estos diagnósticos de embarazo de 37 semanas, más preeclampsia severa, más obesidad, más diabetes, más todo lo que se acumule. Pero sí realmente, como el hospital donde yo estoy es un hospital de referencia nacional, realmente nos llegan pacientes muy complejas y muy complicadas. Bueno, otra consulta es, ¿qué impacto tiene el anestesiólogo en el manejo de las pacientes con preeclampsia? Bueno, creo que aquí es un manejo conjunto con ginecología o los ginecólogos materno-fetales. Muchas de estas pacientes pueden llegar ya valoradas porque a veces si esta paciente afortunadamente llevó un control prenatal, pues estas pacientes llegan en mejores condiciones porque a veces son pacientes ya programadas que pues van para la resolución del embarazo. Lo complicado aquí es todas estas pacientes que llegan sin un control prenatal, sin ningún estudio previo, y que a veces pues ya prácticamente llegan convulsionando a las salas de urgencia. En estas es donde realmente pues empieza el reto para todos, ¿no? Y a nosotros como anestesiólogos en el quirófano, pues es uno, decidir el tipo de anestesia, cuál es la mejor para este tipo de paciente. Como les mostraba también ahí en las imágenes, si son pacientes con obesidad mórbida, con algún problema de vía aérea, pues realmente nosotros debemos estar preparados para ello y obviamente debemos de tener pues los insumos que se necesitan o el material necesario, por ejemplo, un videolaringoscopio, ¿no? También es muy importante pues el manejo que hacíamos, por ejemplo, de lo que les mencionaba de los líquidos, porque si nosotros manejamos estas pacientes de manera indiscriminada, pues lo que vamos a hacer es un edema pulmonar. Y entonces esta paciente realmente va a pasar muy complicada la terapia intensiva y su pronóstico pues va a ser aún más reservado. Entonces, nosotros como anestesiólogos pues debemos ser muy cautos y debemos de tener todos estos conocimientos, conocer perfectamente la fisiopatología de estas pacientes para saber realmente qué es la técnica anestésica mejor, qué fármaco, qué uterotónico es lo ideal para cada tipo de pacientes. Te consulto el tema de los marcadores prenatales, ¿no? Que pueden darnos información rápidamente en un periodo precoz de este tipo de problemas. ¿Son utilizados en México habitualmente? Normalmente sí se hacen en las pacientes que ya llevan un control prenatal y que se detectan en la consulta, pero en las pacientes que no llevan este control prenatal, así como ingresan a la unidad de ginecología y obstetricia, en ese momento se toman laboratorios de manera pues urgente, este famoso perfil preeclámpico pues para ver realmente cómo está ese estado hemodinámico de las pacientes. Entonces, pues lo ideal sería que todas llevaran un control prenatal y así, pues a lo mejor con más calma podemos actuar, pero desafortunadamente la mayoría llegan de urgencia. Bueno, creo que me contestaste un poquito la pregunta siguiente, ¿no? Como para darle un cierre al tema como conclusión, a tu criterio, ¿cuál es la importancia del control prenatal en las pacientes, ¿no? Embarazadas. Bueno, pues para cualquier tipo de patología, pues consideramos que el control prenatal debe ser fundamental en toda la población de pacientes embarazadas. Eh, si se hace un buen control prenatal, pues se pueden prevenir muchas cosas o muchas secuelas o se pueden detectar a tiempo bastantes patologías y se puede incidir en algo. O sea, y no solamente estoy hablando de preeclampsia, también hay muchas pacientes que presentan anemia o alguna otra patología, por ejemplo, alteraciones de la inserción placentaria. Entonces,
si muchas de estas pacientes llevaran un control adecuado, ingresan y nosotros ya sabemos realmente, pues esta paciente viene programada porque trae un acretismo placentario y entonces ya se tiene todo lo necesario para su atención, porque recordemos que este tipo de anomalías pues sangran demasiado. Entonces, si todo esto se puede hacer de manera ordenada, pues estas pacientes entran de forma programada, se les hace una embolización, por ejemplo, de arterias uterinas, después se hace esa histerectomía. Entonces, realmente los panoramas son muy distintos. O pacientes, por ejemplo, que tienen lupus, artritis, pues se les puede dar un mejor manejo. O si se detecta a tiempo, se mandan también con los especialistas. Pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes también o que debutan con una diabetes gestacional, pues muchas veces también los bebés pues nacen con alteraciones y muchas veces pues todo esto no se detecta justo por eso, porque no hay una valoración o un control prenatal. Entonces, pues yo creo que si en todos los primer nivel de atención pues existiera o estuvieran todos estos programas y que realmente también las mujeres embarazadas finalmente hagan esta conciencia de que un control prenatal pues les puede ayudar mucho tanto a ellas como a sus bebés, pues para evitar patologías o que finalmente o desafortunadamente muchas veces pueden terminar de manera muy trágica. Bueno, Ana, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. La verdad, un placer haberte recibido en esta quinta edición de Latam Hospitals. Hace extensiva el agradecimiento también a la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Ginecología y Obstetricia, así que un placer haberlos tenido y bueno, esperamos contar con vuestra participación para futuras ediciones. Claro que sí, muchas gracias. De verdad, para nosotros, pues es muy grato y muy importante, pues, participar en estos foros y que finalmente también nuestra sociedad, pues, esté trascendiendo más allá de México. Entonces, pues, muchas gracias de verdad por la invitación y pues seguimos en contacto y para cuando gusten, aquí estamos disponibles. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la audiencia y les contamos también que ahora, en un ratito, a las 15 horas, tenemos la última conferencia del día que está vinculada a proyectos de inteligencia artificial en salud sexual, reproductiva y materna, que va a estar a cargo del Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y CLIAS. Tres profesionales súper expertos en el tema nos van a hacer la presentación, así que los esperamos a todos a las 15 horas de Argentina. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.